Continuamos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Diego Dacac, en esta vuelta para continuar y para conversar acerca de lo que ya adelantábamos en la primera parte del programa, enfermedades para el ganado menor, en este caso los ovinos, Sí. doctor. Mira, tenemos que tener en cuenta que los ovinos ganaron un mercado súper importante, ¿verdad? Entonces, el cuidado acá es fundamental. Como dijimos, algo que tenemos que tener en cuenta siempre es la nutrición. Bueno, una buena base nutritiva va a ayudar para que mi animal esté sano. Pero ¿cuáles son los problemas más frecuentes que solemos tener? Y ahí es donde vamos a entrar a hablar un poquitito nosotros, por ejemplo, de las sarnas, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta que generalmente producen mucha picazón, como les dije, lesiones, caída de lana o caída de pelo, dependiendo de la raza otra vez. Y ahí tenemos diferentes especies, ¿verdad? Tenemos una que les mencioné anteriormente, que es la sarna sarcóptica, que se puede dar en todas las especies, y hay otra que se da más en el ovino, que es el Soroptes ovis, ¿sí? Que produce también mucho problema, inclusive, como te digo, hace que se le caiga tanto, o sea, perdón, hace que se le caiga la lana, comienza a producir picazón, pueden haber lesiones secundarias y ahí se nos empieza a complicar un poquitito el cuadro. Esto generalmente no es zoonótico, que significa que por lo general no se contagia a los seres humanos, pero siempre puede haber una hipersensibilidad del cuidador, ¿verdad? También tenemos otra enfermedad que son los dermatofitos, que son los hongos, que esto es también bastante común y se da sobre todo también en las ovejas y puede producir como manchones o caída de lana de forma redondeada o generalmente aparecen de forma de moneda primero y esto se va contagiando de un animal a otro. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que estas enfermedades que te mencioné anteriormente se mudan muchas unas entre otras. Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado porque no es que va a estar afectado solamente un animal, o sea, va a estar afectado todo el rebaño, ¿sí? Algo también importante que ya me tocó atender bastante son enfermedades virales, como por ejemplo el ectima contagioso que se da mucho en zona de la cara, aparecen zonas costrosas en la cara y se da mucho en animales jóvenes, donde los animalitos, si bien no es mortal, sí produce mucho problema porque el animal no quiere primero alimentarse, puede perder peso y si nosotros no tratamos la parte sintomática, ahí sí el animalito puede morir. O sea, en todas estas enfermedades que te mencioné anteriormente, si nosotros descubrimos la causa de forma temprana, nosotros mismos vamos a evitar justamente un problema mayor. Porque como te digo, si yo no trato, primero va a perder peso, puede hacerse lesiones, inclusive puede llevar a pérdidas económicas importantes para el propietario, ¿verdad? Dentro de lo que hace la ovinocultura Sí. también sabemos que el pelaje Sí. de los ovinos es distinto en Sí. cada caso. Hay unas que tienen Lana, más sí, lana, sí. otras que no tienen lana. Entonces, ¿eso también influye a la hora de estas enfermedades o no tiene nada que Mira, ver? si están juntas, no tiene mucho que ver porque, como te digo, se da por contacto directo, ¿sí? Ahora, las ovejas que tienen lana, si nosotros obviamente no le cortamos esa lana por lo menos una o dos veces por año, puede generar problemas porque debajo puede quedar mucha humedad o puede generar ya sea problemas bacterianos secundarios y ahí sí es una complicación importante, ¿sí? Bueno, y en el caso de la Sí. delicadeza de cada uno, es más complicado de repente los animales o los ovinos en este caso que tienen lana o los que no tienen lana. Mira, acá la verdad que depende mucho del manejo que nosotros le demos. Realmente, si nosotros le mantenemos bien, ya sea con lana o sin lana, no vamos a tener ningún problema. Ahora, lo importante es poder detectar los problemas a tiempo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Con una buena observación, con una buena limpieza de los lugares donde los tenemos y, como te digo, siempre la observación también de otros factores, como por ejemplo diarrea, que puede hacer que obviamente se debilite el sistema inmune y estos problemas aparezcan de forma secundaria. O sea, cuando nosotros tenemos problemas de piel, yo siempre digo, puede haber algo más que esté afectando ahí o algo que nosotros no nos dimos cuenta cuando empezó. O trajimos un animal que no hicimos nosotros el chequeo previo o no le dejamos el tiempo de cuarentena necesario antes de introducirle a mi rebaño en este caso, ¿verdad? Entonces, siempre que nosotros adquirimos un animal, por más de que tenga su registro sanitario al día, tiene que estar sí o sí aparte por lo menos
como te digo, 40 días como para ir observando. A veces un poquito menos, ¿verdad? Pero sí o sí tenemos nosotros que hacerle un lugar aparte como para poder observar si el animal realmente se está rascando, si el animal tiene caída de pelo o de lana en este caso, y bueno, y cómo se comporta en líneas generales, ¿verdad? O sea, hablamos que básicamente los problemas internos también del animal se pueden exteriorizar Sí, en la también piel. se pueden ver reflejados en la piel, como te digo, la nutrición, algún problema hepático, algún problema renal, todo siempre se ve reflejado en la piel, porque la piel es el órgano más extenso que hay, ¿verdad? Entonces, cualquier problemita de la piel, también tenemos nosotros que hacer un chequeo clínico general, ¿sí? Por eso yo siempre digo, es súper importante que hablemos con los especialistas también, como para poder determinar la causa. Y algo que sí yo siempre recalco mucho es no medicar sin antes saber qué está pasando. Porque a veces decimos, no, pero mi vecino tuvo tal cosa y le hicimos tal medicación. No, vamos a cerciorarnos a ver qué realmente está teniendo mi animal para poder tratar de forma correcta y más asertiva, ¿verdad? Me imagino que en estos casos también, doctor, de repente se trata, por ejemplo, un problema de la piel, uno de los que vos mencionaste, ¿verdad? Pero no era ese el problema, era un problema interno. Entonces, creo que no va a tener cura tampoco. No, mira, ahí qué está pasando. Vamos a suponer, nosotros no le hicimos ningún análisis, empezamos el tratamiento. ¿El animal puede mejorar un poquito? Sí puede, porque a lo mejor estuvimos cerca del diagnóstico. Pero si hay algún problema interno, no vamos a tener la mejoría que queremos. O sea, por eso siempre es bueno trabajar también con algunos chequeos, ya sea un hemograma, perfil hepático renal, evaluar qué está comiendo, la cantidad de la ración que está comiendo. O sea, todo es un conjunto. Acá nosotros siempre tenemos que evaluar al animal en conjunto. Si tenemos un animal con problema en el rebaño, vamos a suponer tenemos 10, uno solo está teniendo el problema, ese animal se separa, ¿sí? Igual todos los otros quedan en observación, pero ya no en conjunto, o sea, ya no juntos. ¿Por qué? Para evitar justamente si es que es una enfermedad infecciosa, ¿sí? ¿Qué es lo que sueles ver mayormente en los establecimientos, doctor? Mira, en los establecimientos ovinos, sobre todo en establecimientos ya más específicos, por ejemplo, de competición, vemos mucho de por ahí hongos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces están demasiado hacinados o de por ahí le damos de comer en exceso también, o a veces traemos las camas, no nos damos cuenta de dónde estamos trayendo, entonces podemos tener muchos dermatofitos, ¿sí? Ahora, otro problema también muy frecuente es animales que comienzan a subir mucho de peso y le tenemos en superficies duras, entonces generalmente producen alguna lesión y esa lesión se puede contaminar con alguna bacteria. Y ahí podemos hablar de un mundo de bacterias, ¿verdad? Pero entre una de ellas está la Escherichia coli, que es la más común. Y a veces puede causar problemas también en la piel. Entonces, cuando tenemos ya una lesión, siempre es importante, aparte de hacer una citología. ¿Qué es la citología? Una extracción de muestra de esa zona donde nosotros vamos a mirar al microscopio. Pero si vemos bacterias, también es bueno muchas veces llevar eso a un cultivo para saber qué tipo de antibiótico utilizar. Y siempre le pido a los propietarios que vamos a utilizar la menor cantidad de antibiótico posible en los animales. ¿Por qué? Porque si en algún momento se vuelve resistente al antibiótico, también va a ser un problema para nosotros, ¿verdad? Y eso posteriormente, cuando hablamos de antibióticos, ¿eso puede quedar algún residuo después en la carne, por ejemplo, doctor? Mira, depende mucho de qué antibiótico estemos utilizando, ¿verdad? Pero por lo general tenemos un tiempo, justamente una vez que le aplicamos, para poder ingerir esa carne, ¿verdad? Que en algunos varía, ya sea entre 15, 30 días, ¿verdad? Pero siempre hablamos igual nosotros de tratar de utilizar la menor cantidad de antibiótico posible para evitar una resistencia más adelante, ¿sí? Doctor, ¿qué tan frecuente es que un productor, que una persona dedicada al área de la ganadería, de repente ya sea ovino Sí. o el animal que tuviera, recurra a un médico y recurra con el fin dermatológico específicamente? Mira, ¿Frecuente o no tenemos todavía esa cultura? Mira, vos sabés que a partir de hace 2 años me comenzaron a llamar muchísimo justamente para ver problemas dermatológicos. Anteriormente era casi imposible esto, pero hoy sí ya los propietarios también están teniendo un poquitito más de conocimiento de que existen profesionales específicos para esa área. ¿Y cuál es la diferencia? Como te digo, que nosotros vamos a tratar de llegar al diagnóstico para solucionar el problema. Porque no es que nosotros vamos a trabajar solamente sobre ese animal. Vamos a suponer otra vez, vamos a un cuadro bacteriano, ¿sí?
lo que vamos a hacer es, vamos a tratar ese animal, vamos a separar y vamos a trabajar sobre el entorno. O sea, hacemos un trabajo en conjunto, ¿sí? Pero hoy sí ya tenemos más propietarios que nos están consultando justamente por problemas más específicos de la piel, ¿sí? Bueno, es importante entonces que tengamos también esa cultura y que nos vayamos ayornando a este tipo de necesidades, que realmente son necesidades, el tratamiento adecuado de los animales para que también tengamos esa rentabilidad que necesitamos. Así como mencionaste, no vamos a tener los mismos resultados si hay un problema en el animal. Claro, mira, justamente trabajando mucho sobre el bienestar animal y sobre la parte económica, ayuda mucho justamente prevenir, ¿sí? Porque justamente estamos evitando medicamentos para tratar la enfermedad y el animal, al no pasar mal, va a poder alimentarse de forma correcta también, ¿sí? Doctor, un gusto que hayas Por venido favor, hoy. muchísimas gracias por la invitación y cuando quieras estamos acá.